La tormenta no daba tregua. Cada gota de lluvia caía con fuerza sobre el suelo, como si el cielo intentara desbordarse, arrastrando con ella todo lo que encontraba a su paso. Las calles, usualmente bulliciosas, estaban vacías. Solo algunos coches pasaban, rompiendo la quietud con el rugido de sus motores y el agua que levantaban al pasar. Las farolas, de luz débil, se balanceaban bajo el viento, proyectando sombras erráticas que parecían moverse como si estuvieran vivas. En esa noche implacable, Leonardo Herrera caminaba por la acera con paso lento, como si el peso de la lluvia sobre sus hombros fuera insignificante comparado con el vacío que sentía en su interior. Aunque poseía más propiedades de las que podía contar, no llevaba paraguas. El agua no empapaba por completo, pero no le importaba. La tormenta le resultaba apropiada. Al igual que la lluvia, su vida era caótica, fría y sin rumbo. Desde que su esposa, Clara, había muerto, Leonardo había dejado de ser un hombre enérgico y decidido. Ahora vivía como un autómata, repitiendo las mismas rutinas sin encontrar sentido alguno en ellas. Se levantaba cada mañana, iba a la oficina, hacía su trabajo, volvía a su mansión vacía, donde la presencia de Clara aún se sentía en el aire, aunque su figura ya no estuviera allí. Esa noche, como todas las noches desde su partida, el dolor seguía tan fresco como el primer día. Clara había sido la única persona capaz de ver más allá de la fachada que él había construido, el exitoso hombre de negocios, el hombre encantador. Ella sabía que detrás de todo eso, él no era más que un hombre roto, tratando de ocultar sus inseguridades y miedos. Pero ahora, todo lo que quedaba era un vacío profundo. Mientras caminaba absorto en sus pensamientos, algo llamó su atención. Frente a él, bajo la marquesina de un restaurante cerrado, vio a una figura agazapada. Era una mujer joven, con un abrigo viejo que le quedaba grande, intentando proteger a dos niños de la lluvia. Uno de ellos, un bebé, estaba en sus brazos, mientras la otra niña, con el cabello mojado y revuelto, se acurrucaba contra la pared, temblando de frío. Leonardo se detuvo, observando la escena. Había visto a muchos mendigos en la ciudad, pero esta mujer era diferente. No pedía nada. No llevaba cartel ni hacía ninguna súplica. Solo luchaba por mantener a los niños secos. Algo en esa escena le removió algo dentro, una chispa que normalmente no sentía. Cruzó la calle, resbalando ligeramente en el asfalto mojado. Al acercarse, la mujer lo notó y se encogió de hombros, como si esperara una reprimenda. ¿Está bien?, preguntó Leonardo, con voz más dura de lo que pretendía. La mujer levantó la mirada, y en sus ojos había algo que lo sorprendió, una mezcla de orgullo y desesperación, una mirada que decía: no quiero tu compasión, pero necesito tu ayuda. Leonardo la reconoció. Él también había estado allí alguna vez, sintiéndose roto, sin nadie que lo viera realmente. Estoy bien, señor, respondió ella, su voz ronca, quizá por el frío o el cansancio. Leonardo observó a los niños, que parecían estar a punto de enfermar. El bebé lloraba, incómodo en los brazos de su madre, y la niña se acurrucaba más en la pared. Leonardo no pudo evitarlo. Sacó su cartera y extrajo un billete de 1,000 pesos. Pero al ver a los niños, algo dentro de él le decía que no era suficiente. Sacó 9 billetes más y los tendió a la mujer. Tome. Hay un hotel en la manzana de al lado. Y use este dinero para pasar la noche en un lugar seco. La mujer miró el dinero con una expresión confusa, como si no supiera qué hacer con él. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. No quiero limosna, señor, dijo, casi a la defensiva. No es limosna,
respondió Leonardo, sintiendo una leve irritación. Es para ellos. No puedes tener a 2 niños aquí, bajo la lluvia. ¿Lo aceptas o no? La mujer miró a los niños y luego a Leonardo. Finalmente, extendió una mano temblorosa y aceptó el dinero. Gracias, susurró, con una voz casi inaudible. Esto significa más de lo que imagina. Al día siguiente, el sol salió, pero el cielo seguía cubierto de nubes. No era un día brillante, sino gris, como si el mundo entero compartiera el mismo ánimo melancólico que Leonardo. El automóvil de lujo de Leonardo avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. En su interior, el motor rugía suavemente, mientras él se sumía en sus pensamientos. La tormenta de la noche anterior parecía haber sido solo un preludio a algo mucho más grande que se estaba gestando dentro de él, algo que no podía comprender del todo. Esa mañana, mientras se dirigía al cementerio, el viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles se inclinaran hacia un lado, como si el propio paisaje intentara acompañar la tristeza que lo envolvía. En la lejanía, el cementerio se perfilaba, con su entrada custodiada por 2 enormes puertas de hierro forjado. Las lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras adornadas con flores frescas, marcaban el final de las vidas que allí descansaban, pero para Leonardo, ese lugar tenía un significado muy diferente. Era el sitio donde Clara, su difunta esposa, había dejado su huella, una huella que nunca podría borrar. Al estacionar su coche, Leonardo se acercó con pasos lentos al rincón del cementerio donde Clara yacía. El ramo de lirios blancos que traía en la mano era el mismo que llevaba todos los años. Clara los adoraba. Era un pequeño gesto, casi un ritual, pero en su corazón, esos lirios representaban más que flores. Eran su manera de rendirle homenaje, de mantenerla viva en su memoria. Mientras caminaba por los senderos de gravilla, el viento le susurraba al oído, como si la misma naturaleza lo estuviera observando, empujándolo a enfrentarse a lo que había estado evitando durante años. El tiempo no había curado el dolor, y cada paso hacia la tumba de Clara parecía más pesado que el anterior. Finalmente, llegó. Se arrodilló frente a la lápida y dejó los lirios sobre ella, mientras las palabras que siempre había dicho salían de sus labios de manera casi automática. Pero esta vez, algo era diferente. El vacío que sentía no era solo por la ausencia de Clara, ahora había algo más. Algo que aún no entendía. Hola, Clara, susurró, su voz rasposa. Otro año más, pero quiero decirte que las cosas no van mejor. Nada va mejor. Te echo de menos cada día. Echo de menos tu risa, la forma en que hacías que todo pareciera más liviano, como si no importara lo que pasara. Su garganta se apretó. Aquellos pensamientos eran más dolorosos que nunca. A veces me pregunto si podría haber hecho más por ti. Si me hubiera dado cuenta antes, quizás aún estarías aquí. El silencio lo rodeó, solo roto por el sonido del viento. Estaba solo, y no solo en el cementerio, sino en su vida. Sentía que la soledad lo consumía poco a poco. Pero de repente, algo lo interrumpió. Una figura apareció a su lado, deslumbrando con su inesperada presencia. Era ella. La mujer de la noche anterior. Daniela. Leonardo se levantó rápidamente, sin saber qué pensar. La mujer estaba allí, con su bebé en brazos y la niña a su lado, mirando la tumba de Clara con una expresión de respeto. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Leonardo, sintiendo cómo la confusión se apoderaba de él. No podía comprender cómo había llegado hasta aquí, a este lugar tan privado, tan lleno de recuerdos. Daniela lo miró con los mismos ojos que había visto la noche anterior,
una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Era su mujer? Preguntó con voz suave, casi reverente. Leonardo, atónito, la miró sin saber qué responder. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo lo sabes? Preguntó, esta vez con una brusquedad que no había planeado. Daniela suspiró profundamente, como si las palabras le costaran. Finalmente, habló. La conocí. Yo solía vivir en un orfanato cerca de aquí. Ella venía todos los meses, traía libros, juguetes, todo lo que podíamos necesitar. Nunca supe quién era, pero siempre estuvo allí. Y hoy, al verla, supe que debía estar aquí. Ella siempre decía que la vida nos da segundas oportunidades. Las palabras de Daniela cayeron como un jarro de agua fría. Leonardo se quedó paralizado. Clara, su Clara, había estado involucrada con el orfanato. Durante años, él nunca lo supo. ¿Cómo había podido ocultárselo? ¿Por qué no le había dicho nada? Ella me decía que algún día, cuando estuviera lista, podría decirme la verdad, pero nunca lo hizo. La voz de Daniela tembló, y los recuerdos la hicieron bajar la cabeza. Leonardo miró la lápida de Clara, luego a Daniela, y por un momento, el mundo entero pareció desmoronarse a su alrededor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Clara, su esposa? ¿Qué había ocultado durante todos esos años? El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Daniela permaneció en silencio, con la mirada fija en la tumba de Clara, como si intentara comprender lo que acababa de decir. Leonardo no podía apartar la vista de ella, de sus ojos tristes y su expresión, esa mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Era posible que su esposa hubiera tenido una vida secreta, una vida que él desconocía por completo? El tiempo pasó lentamente, mientras ambos se quedaron allí, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, procesando la revelación que acababa de destaparse. Finalmente, fue Daniela quien rompió el silencio, pero sus palabras no hicieron más que aumentar la confusión en el pecho de Leonardo. Yo sabía que algo había entre ustedes, dijo con suavidad, pero con una firmeza que hizo que Leonardo se estremeciera. Aunque nunca me lo dijiste, nunca me lo dijo, sentí que había algo más en ella. Algo que no encajaba, algo que me decía que no era solo una mujer rica y generosa. Había algo de dolor detrás de esa generosidad, una historia que no me contaba. Leonardo se quedó mudo, incapaz de responder. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen resultante era más desconcertante de lo que hubiera podido imaginar. Clara, su Clara, la mujer con la que había compartido tantos años, había ocultado todo esto. Durante todos esos años, ella había estado visitando a un orfanato, ayudando a los niños, sin que él lo supiera. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Leonardo, casi en un susurro. La pregunta estaba dirigida más a sí mismo que a Daniela. Ella lo miró con una tristeza profunda, pero también con un entendimiento que sorprendió a Leonardo. Sabía lo que él estaba sintiendo. Había vivido en un lugar de abandono y desconfianza, y entender la carga de secretos de otros era algo que le resultaba familiar. Supongo que temía perderte, respondió ella, después de una pausa. Sus palabras eran como un susurro al viento, pero Leonardo las sintió como una verdad que golpeaba en su pecho. Temía perderme. ¿Eso era lo que había llevado a Clara a ocultar su pasado? ¿El miedo a que la verdad destruyera su relación? Leonardo miró a Daniela con una mezcla de admiración y pena. La mujer que antes veía como una desconocida ahora parecía tener más en común con él de lo que jamás hubiera imaginado. Clara, su mujer,
Había luchado por mantener todo esto en secreto, y ahora Daniela, de alguna forma, era la llave para comprender los porqués. Ella era mi madre, susurró Daniela, casi como si lo dijera para sí misma. Leonardo dio un paso atrás, como si las palabras de ella lo hubieran empujado, desestabilizándolo por completo. Era una mentira, pensó. No podía ser verdad. Pero lo que sentía en su pecho le decía lo contrario. Algo en la mirada de Daniela le decía que no estaba equivocada. Leonardo se quedó allí, mirando fijamente a la mujer que afirmaba ser la hija de Clara. El dolor en su corazón se multiplicó y no sabía cómo reaccionar. Todo lo que había dado por sentado sobre su vida con Clara estaba ahora en duda. ¿Qué hacía con esta nueva información? ¿Qué significaba para él? Daniela, por su parte, se quedó en silencio, mirando al suelo como si el peso de la revelación también la hubiera afectado. Finalmente, levantó la mirada y habló con voz temblorosa. Nunca me dijo que era mi madre. Pero todo lo que hacía, me decía que sí. La forma en que me trataba, como si quisiera reparar algo que no podía. Leonardo la observó, intentando entender. No era fácil de aceptar. ¿Cómo podía ser que Clara hubiera ocultado a una hija durante tantos años, ayudando a Daniela desde la distancia, sin que él supiera nada? ¿Por qué no le dijo nunca nada? Lo supe tarde, continuó Daniela. Cuando me dijeron que Clara había muerto, algo en mí se rompió. Me quedé sin nada, sin saber qué hacer. Pero ella siempre estuvo ahí, desde la distancia, ayudando a los niños del orfanato. Cada vez que la veía, pensaba que algo en ella me pertenecía. Las palabras de Daniela se quedaron flotando en el aire, y Leonardo no pudo más que escuchar en silencio. ¿Qué podía hacer con todo esto? ¿Cómo podía enfrentar este nuevo capítulo de su vida, cuando todo lo que había conocido hasta ahora parecía ser una mentira? No sabía cómo continuar, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Podía sentirlo, una pequeña chispa que empezaba a encenderse dentro de él. Tal vez no pudiera cambiar el pasado, pero sí podía intentar algo diferente ahora. Daniela, la hija de Clara, merecía saber la verdad, merecía tener algo más que las sombras del pasado. Y él, por su parte, también necesitaba encontrar algo en este nuevo caos. Por primera vez en muchos años, Leonardo sintió que podía tener una oportunidad de redención. Tal vez, solo tal vez, podía hacer algo bueno con todo lo que había aprendido. Daniela, su voz sonó más firme, más clara. No sé cómo corregir lo que se ha hecho, pero quiero empezar a hacerlo. Por ti, por Clara. Quiero ayudarte. Quiero ser parte de tu vida. De lo que quede de ella. La tarde avanzaba lentamente, y la quietud del lugar parecía envolver todo a su alrededor. Leonardo se quedó mirando a Daniela, como si esperara que ella dijera algo, que le mostrara el camino a seguir. El silencio entre ellos era pesado, como si cada palabra que pudiera salir de sus labios pesara una tonelada. Finalmente, fue Daniela quien rompió el silencio, pero lo hizo con cautela, como si estuviera ordenando sus pensamientos, buscando la manera de procesar todo lo que había sucedido. No sé qué esperar de todo esto, dijo, su voz grave, pero también algo quebrada. He vivido tanto tiempo sin saber lo que era tener una familia. Sin saber quién era realmente. Leonardo la miró, notando la fragilidad en sus ojos. Por un momento, se sintió incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No podía entender por completo su dolor, pero había algo en su rostro, algo en su postura, que le decía que aún quedaba mucho por hacer. Lo sé, respondió Leonardo, con la voz cargada de una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo.
Lo sé porque también he pasado años sin saber quién soy, sin comprender por qué las cosas suceden de la forma en que lo hacen. Pero, quiero intentarlo. Quiero hacer lo que Clara no pudo hacer. Te debo eso a ti y a sus hijos. Daniela levantó la vista, su mirada era seria, pero también había algo de esperanza en ella, aunque pequeña, casi imperceptible. No sé si puedo confiar en alguien más. Después de todo lo que me ha pasado, de lo que he vivido, me cuesta mucho. El tono de su voz se suavizó por un instante. Pero te escucho. Y tal vez eso signifique algo. Leonardo se quedó en silencio, procesando sus palabras. A lo largo de los años, había aprendido a manejar las pérdidas, a navegar por la rutina diaria sin pensar demasiado en lo que sentía realmente. Pero ahora, en medio de esta tormenta de emociones, se encontraba con algo que no podía controlar. Daniela era la hija de Clara. El lazo entre ellos, aunque roto por el tiempo, parecía estar comenzando a formarse de nuevo, como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. La casa, su mansión, nunca había sido un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Estaba llena de lujos, de objetos valiosos, de recuerdos de un pasado que ya no tenía sentido. Pero ahora, con Daniela y sus hijos bajo su techo, algo comenzaba a cambiar. Había algo en su presencia que transformaba lo que antes era solo una casa fría y vacía en un lugar donde la vida, aunque lenta y difícil, parecía dar pequeños pasos hacia la curación. Al día siguiente, Leonardo decidió dar un paso más. Daniela aún no confiaba por completo en él, y lo entendía. Había sido una mujer que vivió en la calle, que conoció el abandono en su forma más cruel, y ahora, de repente, alguien le ofrecía ayuda, le ofrecía un lugar en su vida, en su casa. No era fácil de aceptar. A pesar de sus temores, Leonardo insistió. No quiero que estés sola, le dijo, su voz firme, pero sin presionarla. Quiero ayudarte, porque Clara lo hubiera querido. No esperaba que Daniela lo aceptara de inmediato, pero necesitaba intentar algo. Daniela, con el rostro cansado pero lleno de una mezcla de desconfianza y esperanza, finalmente accedió. A pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido, había algo en Leonardo que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, podía encontrar una razón para creer en algo más. No sería fácil, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El primer día en la mansión fue extraño. Los niños, Lupita y Enrique, parecían fascinados por todo lo nuevo, por todo lo que nunca habían tenido. Lupita, la niña mayor, exploraba cada rincón con los ojos brillantes, mientras Enrique, el bebé, se aferraba a su madre, sin comprender realmente lo que ocurría. Daniela, por su parte, se mantenía a la defensiva, evitando los ojos de Leonardo, como si temiera que cualquier gesto amable fuera una trampa. Pero Leonardo no se rindió. Durante las siguientes semanas, trató de hacer todo lo posible por hacer que Daniela y los niños se sintieran cómodos. La señora Eva, la ama de llaves, ayudaba en todo lo que podía, y pronto, la mansión se fue llenando de risas infantiles, de los pequeños gritos de Enrique y las preguntas curiosas de Lupita. Una tarde, mientras Leonardo caminaba por los pasillos, lo vio. Daniela estaba en el jardín, mirando el horizonte, como perdida en sus propios pensamientos. Sin pensarlo mucho, se acercó, con 2 tazas de té en las manos. «Hace frío fuera», dijo, tendiéndole una de las tazas. Daniela lo miró sorprendida, pero aceptó la taza sin decir una palabra. Se sentó junto a él en el banco del jardín, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos ya no era incómodo,
era simplemente un espacio donde podían existir sin necesidad de explicar nada. Clara, le encantaba este jardín, dijo finalmente Leonardo, rompiendo el silencio. Siempre decía que aquí, entre las flores y los árboles, sentía que podía respirar. Daniela lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Era una mujer maravillosa, dijo, su voz suavizándose. Lo era. Leonardo asintió, mirando las flores alrededor de ellos. Lo era. Y aún lo es. Porque, aunque no esté aquí, ella sigue viva en cada uno de nosotros. Sigue viva en ti, en sus hijos, en la forma en que me hizo ver el mundo. Ambos se quedaron en silencio, mirando el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosas. Ninguno de los dos tenía respuestas claras, pero por primera vez, Leonardo sintió que algo había comenzado a cambiar, como si, en medio de todo lo perdido, hubiera algo por lo que valiera la pena seguir adelante. El tiempo pasaba lentamente, pero algo había cambiado en la mansión de Leonardo. Las paredes, que antes resonaban con el eco del vacío, ahora se llenaban de sonidos nuevos, risas infantiles, el llanto de Enrique cuando se despertaba de su siesta, y las conversaciones suaves entre Daniela y la señora Eva, que la ayudaba a adaptarse a la vida en la mansión. Nada era fácil, y todo parecía un poco incómodo al principio, como un traje que no termina de ajustarse, pero por fin había algo de vida en ese lugar, algo que se acercaba a lo que Clara habría querido. Leonardo se despertaba cada mañana con una sensación extraña, una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sabía que no podía borrar lo que había ocurrido en el pasado, ni el dolor que había cargado durante tantos años. Pero también sabía que tenía la oportunidad de hacer algo diferente ahora. Podía intentar reparar lo que estaba roto, aunque solo fuera un poco. Un día, después de terminar su jornada de trabajo, Leonardo decidió dar un paso más. La mansión se había convertido en un lugar lleno de nuevos ritmos y sonidos, pero todavía quedaba algo por hacer, conectar con Daniela de una manera más profunda, más allá de la ayuda que le había ofrecido. Quería que ella entendiera que no solo se trataba de darle un techo, sino que, de alguna manera, él estaba allí para darle algo más, su tiempo, su atención, su apoyo incondicional. Esa tarde, cuando se encontraba en el jardín, mirando las flores que Clara tanto había querido, Leonardo vio a Daniela sentada en una de las bancas, con el rostro pensativo. Ella ya no era la mujer que había llegado a su casa con miedo, desconfiada y con los ojos llenos de desconfianza. Ahora, aunque seguía siendo reservada, había algo diferente en ella. La pesada carga de la soledad que había llevado durante años parecía estar comenzando a aligerarse. Se acercó a ella, decidido a hablar, a compartir algo más allá de lo práctico, algo que viniera de su corazón. Daniela, dijo, con una voz más suave de lo habitual, sé que no hemos hablado mucho, pero quiero que sepas que lo que más me importa es que tú y los niños estén bien. No quiero que esto se quede solo en un favor, en un gesto vacío. Quiero que formes parte de mi vida, no como una obligación, sino porque de alguna manera me siento responsable de lo que sucedió. Daniela levantó la mirada, pero no dijo nada. Su rostro estaba sereno, como si las palabras de Leonardo le hubieran tocado de una manera que no podía expresar de inmediato. Después de un largo suspiro, habló. No sé si alguna vez podré perdonarme por todo lo que ha pasado en mi vida, por todo lo que he dejado atrás, por los años que he vivido sin saber qué hacer. Pero, agradezco lo que has hecho por nosotros. Hizo una pausa, sus ojos se fijaron en el horizonte, como si buscara en el aire una respuesta que aún no tenía. He tenido miedo toda mi vida, miedo de que nada fuera a cambiar, miedo de seguir adelante.
Pero no sé, tal vez ahora, con ustedes, podría encontrar algo que se parezca a la paz. Las palabras de Daniela calaron profundo en Leonardo. Ella había vivido con miedo, como él, pero de una forma que él no podía imaginar. Mientras observaba cómo sus manos se entrelazaban, casi como si se sintiera más fuerte por tener algo que sujetar, Leonardo comprendió que no podía prometerle todo lo que deseaba. No podía devolverle el tiempo perdido, ni borrar el sufrimiento que había experimentado. Pero lo que sí podía hacer era ofrecerle algo que, por lo menos, le diera una oportunidad para sanar, el compromiso de estar ahí, de no rendirse. Lo sé, dijo, asintiendo lentamente. Pero lo que te ofrezco, lo que te prometo, es que voy a estar aquí para ti, sin reservas, sin dudas. Y si alguna vez sientes que no puedes más, si alguna vez necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como una promesa tácita que ambos entendían, aunque no se expresaba de manera grandilocuente. Al final de esa tarde, cuando la oscuridad empezó a caer lentamente sobre la mansión, algo dentro de Leonardo se sintió diferente. Durante años, había vivido atado al dolor de su pasado, arrastrando las cicatrices de una vida que parecía estar detenida en el tiempo. Pero ahora, mirando a Daniela, a los niños que jugaban en el salón, comprendió que la vida seguía. Que había algo por lo que valía la pena seguir adelante. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, se encontró pensando en Clara, como siempre lo hacía, pero con una nueva sensación. Clara le había dejado un legado, no solo en las flores que adoraba ni en los recuerdos de su amor, sino también en este momento. En esta oportunidad de hacer algo bueno, de corregir los errores que había cometido. En algún lugar dentro de él, en lo más profundo, Leonardo sabía que estaba dando el primer paso para construir una familia. Quizás no fuera la familia perfecta, pero era suya. Y quizás, después de todo, eso era suficiente. Las semanas pasaron y, poco a poco, la mansión se fue llenando de nuevos matices. Daniela y los niños, aunque todavía reservados, comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Lupita, la niña mayor, había dejado atrás los temores y ahora corría por la casa con la misma libertad que cualquier niño que viviera en un lugar seguro. Enrique, aún tan pequeño, no entendía bien la situación, pero su risa y sus ojos curiosos llenaban los pasillos con una frescura que Leonardo no recordaba haber sentido en años. A pesar de esta aparente calma, Leonardo no podía evitar una inquietud persistente. El pasado, ese que él pensaba haber dejado atrás, seguía golpeando a las puertas de su vida con fuerza. Las visitas a la tumba de Clara, que ahora se volvían más frecuentes, lo hacían reflexionar sobre las decisiones que había tomado. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podía realmente ayudar a Daniela a reconstruir su vida después de todo lo que había sufrido? ¿O había algo más, algo que aún desconocía, que necesitaba enfrentarse? Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Leonardo recibió una llamada. La voz del otro lado de la línea era familiar, pero cargada de una sensación que no pudo identificar de inmediato. Leonardo, soy Ernesto. Necesito hablar contigo. Ernesto era un viejo amigo de Clara, alguien que había estado presente en su vida mucho antes de que él llegara. Durante años, habían compartido confidencias sobre negocios, sobre sus vidas personales, pero sobre todo, sobre Clara. Si había alguien que conocía todos los rincones oscuros de su esposa, era Ernesto. Y ahora, por alguna razón, su tono le decía que algo importante estaba por revelarse. ¿Qué sucede, Ernesto?, preguntó, el tono de su voz más grave de lo habitual. Es sobre Clara. Sobre algo que nunca te contó.
Una extraña sensación de inquietud recorrió el cuerpo de Leonardo. No podía ser algo bueno, lo intuía. Pero, al mismo tiempo, su curiosidad lo obligó a escuchar. ¿Qué pasó? Insistió. Hubo una pausa larga, como si Ernesto estuviera buscando las palabras correctas para lo que debía decir. Antes de que Clara muriera, me pidió que guardara un secreto. Un secreto que, por todo lo que ha sucedido, creo que es el momento de revelar. La voz de Ernesto se hizo más baja, casi como si temiera ser escuchado. Clara. Clara tenía un hijo antes de ti, Leonardo. Un hijo que nunca llegaste a conocer. La revelación golpeó a Leonardo como una ola, robándole el aliento por un instante. Un hijo. Clara, su esposa, había tenido un hijo antes de ellos, y nunca le había hablado de ello. ¿Por qué no le contó? ¿Por qué había mantenido ese secreto? La pregunta retumbaba en su cabeza, pero la respuesta era tan elusiva como el viento que sacudía los árboles en el jardín. ¿Cómo es posible?, preguntó, apenas pudiendo articular las palabras. No me lo dijo todo, solo que había tenido a un niño cuando era joven, antes de conocer a tu familia. Lo dio en adopción, pero, este niño, Leonardo, está vivo. Y creo que ahora está buscando respuestas. Leonardo se quedó en silencio. Aquel descubrimiento era algo que nunca había imaginado. Un hijo de Clara, al que nunca había tenido oportunidad de conocer, al que nunca había visto, pero que ahora parecía estar acechando en las sombras del pasado. ¿Dónde está?, preguntó, su voz más firme ahora, a pesar del torbellino de pensamientos que pasaban por su mente. No lo sé exactamente, respondió Ernesto, con un tono que indicaba que no tenía más información. Pero sé que está en la ciudad. Tal vez lo encuentres si buscas en los lugares donde Clara solía ir, lugares que guardaba para sí misma. Si decides qué es lo que quieres hacer, claro. Leonardo colgó el teléfono sin decir nada más. Su mente estaba invadida por un torrente de pensamientos. La revelación de Ernesto solo había añadido más peso a sus hombros. Pero también le había dado una nueva razón para mirar hacia adelante, para no permitir que el pasado siguiera dominando su vida. Si Clara tenía un hijo que nunca conoció, tal vez ese era el paso que necesitaba dar. Tal vez ese niño, ahora adulto, era la clave para sanar aún más las heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Esa misma noche, Leonardo se sumió en una profunda reflexión. Mientras observaba el fuego crepitar en la chimenea, recordó los años que había compartido con Clara, los momentos felices, las dificultades. ¿Cómo había sido posible que ella mantuviera un secreto tan grande durante todo ese tiempo? ¿Qué le había impulsado a ocultarlo? Las preguntas seguían multiplicándose en su mente, pero sabía que no podía seguir evadiendo la verdad. A la mañana siguiente, decidió que debía encontrar a ese hijo de Clara. No podía dejarlo pasar. Si el destino había querido que ambos se encontraran, entonces era su responsabilidad hacerlo. Salió temprano, decidido, con el corazón más pesado que nunca. Sabía que este camino lo llevaría a enfrentar una verdad aún más difícil, pero también entendía que era necesario. No solo por él, sino por Daniela, por el futuro que ambos intentaban construir. El día había amanecido gris y pesado, como si el cielo intentara reflejar el estado de ánimo de Leonardo. Después de la llamada de Ernesto, su mente había estado atrapada en un torbellino de pensamientos, preguntas y dudas. Clara, su esposa, había guardado un secreto tan grande, tan imponente, que él nunca había imaginado siquiera su existencia. Un hijo, de una época anterior a su vida juntos, ahora en la ciudad, buscando respuestas.
Y ese hijo, aunque nunca lo había conocido, parecía ser ahora una pieza crucial en la historia que Clara había tratado de ocultar. Leonardo no sabía por dónde empezar. No tenía ningún dato concreto, solo las vagas palabras de Ernesto. Pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo, que debía buscarlo. Este hijo, que nunca formó parte de su vida ni de su matrimonio, ahora se había convertido en una extensión de su propia historia, un eco de lo que había sido su vida con Clara. Decidió comenzar por los lugares que Clara había frecuentado antes de conocerse. Recordó los viajes que ella solía hacer cuando aún era joven, las personas con las que hablaba, las historias que le contaba, siempre con ese aire de misterio que le daba a todo lo que hacía. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso que había ido borrando poco a poco los detalles de su vida, ahora parecía restarle pistas. Visitó el orfanato que Clara había ayudado durante años. Allí, Ernesto le había dicho que había hecho generosas donaciones, pero jamás había mencionado a ningún niño en particular, mucho menos a un hijo propio. El lugar estaba callado, como si guardara en su interior los secretos de otras vidas que nunca llegaron a salir a la luz. El director del orfanato lo recibió con amabilidad, aunque con una cierta reserva en su mirada. No era fácil hablar de los pasados de otras personas, especialmente cuando esos pasados se entrelazaban con los propios. Tras una breve conversación, Leonardo le preguntó directamente, sin rodeos. ¿Alguna vez Clara habló de un hijo suyo que había dado en adopción? Su voz sonaba más segura de lo que se sentía. El director se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera sopesando si debía contarle la verdad o callarse para siempre. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Clara siempre fue una mujer discreta. No hablaba mucho de su vida anterior. Pero, sí, hubo un niño. Era un asunto delicado, y ella no quería que nadie lo supiera. La verdad es que el niño fue adoptado, pero, el director vaciló. No sé dónde está ahora. Solo sé que Clara lo quería mucho, pero nunca mencionó nada a nadie más. El rostro de Leonardo se tornó serio. El director le indicó que, si deseaba obtener más información, debía visitar una abogada que había trabajado con Clara en aquellos tiempos. La mujer había sido su confidente en los momentos más difíciles de su vida, y tal vez podría proporcionarle más detalles. Sintiéndose más perdido que nunca, Leonardo fue a la oficina de la abogada. La mujer, de aspecto serio pero amable, le explicó que Clara nunca había intentado ocultar a su hijo por maldad, sino por miedo de lo que su vida con Leonardo podría significar si la verdad salía a la luz. La abogada, después de una larga conversación, le ofreció una pista. Clara había dejado una carta en su testamento, una carta que solo podía ser leída por el hijo en cuestión, pero que había sido guardada en un archivo sellado. ¿Dónde está esa carta?, preguntó Leonardo con urgencia, como si la clave para todo estuviera finalmente dentro de esa simple pieza de papel. La abogada le indicó que debía ir al juzgado. Solo allí podría acceder a los documentos que Clara había dejado, bajo la condición de que demostrara que tenía derecho a conocer la información. Leonardo salió de la oficina de la abogada con el corazón acelerado. Un nuevo camino se abría ante él, pero también una sensación de incomodidad. ¿Qué encontraría en ese archivo? ¿Qué secretos quedaban por descubrir? El destino parecía empujarlo a una verdad que aún no estaba listo para aceptar, pero que no podía ignorar. En el juzgado, el proceso fue más largo de lo que había anticipado. Después de varias horas de espera, finalmente le entregaron el archivo sellado. Con manos temblorosas, abrió el sobre que contenía la carta de Clara. La letra, tan familiar, le trajo una oleada de recuerdos. El texto era sencillo, directo,
pero cargado de una emoción que Leonardo no esperaba. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y las circunstancias han cambiado. Quiero que sepas que nunca fue mi intención ocultarte a tu hermano. La vida me dio una oportunidad que no supe aprovechar, y ahora, cuando ya no puedo estar para ti, debo decirte la verdad. Tienes un hermano, y espero que encuentres paz en saberlo. No busques venganza, ni reproches. Lo único que deseo es que él tenga lo que yo no pude darle, una familia. El texto dejó a Leonardo sin palabras. Un hermano, y Clara había hecho todo lo posible para que ese niño tuviera una vida que él no podría haberle dado. Pero, ¿dónde estaba ahora ese hermano? ¿Cómo podía encontrarlo? Con la carta aún en sus manos, Leonardo se sintió más confundido que nunca. Sin embargo, había algo claro en su corazón, no podía ignorar este legado, este hijo desconocido. La búsqueda, que parecía más un peso que un propósito, ahora se convertía en la última oportunidad de hacer lo correcto, de sanar las heridas que ni el tiempo ni los recuerdos habían logrado borrar. El aire se sentía más pesado que nunca mientras Leonardo regresaba a su mansión aquella tarde. El archivo sellado con la carta de Clara aún reposaba en su mano, pero ya no lo sentía como una carga. Después de todo lo que había descubierto, después de las piezas del rompecabezas que finalmente habían encajado, la verdad no parecía tan aterradora. Ahora, había algo mucho más importante que hacer, encontrar a ese hermano que Clara había intentado proteger y darle lo que ella no había podido. Se tomó su tiempo para meditar antes de tomar cualquier decisión. No podía apresurarse. Sabía que este encuentro cambiaría su vida de una manera irreversible. La carta de Clara había dejado claro que no debía buscar venganza ni resentimientos, solo la oportunidad de sanar. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podía encontrar al hijo de Clara, un hombre que nunca había conocido, que había vivido una vida paralela a la suya, sin saber siquiera de su existencia? Su primera pista lo llevó a un pequeño pueblo cerca de la ciudad, un lugar que Clara había visitado en sus últimos años. Allí, según le habían dicho, Clara había hecho una donación significativa a una iglesia, a una causa benéfica. Leonardo pensó que tal vez, en ese mismo lugar, podría encontrar alguna pista que lo condujera a su hermano. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al pueblo, con la esperanza de que, finalmente, esta búsqueda llegara a su fin. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó. Un pueblo tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde las casas de paredes encaladas y techos de tejas rojas parecían guardarse secretos de generaciones pasadas. Leonardo no sabía bien qué esperar, pero sabía que tenía que empezar por el único lugar que parecía tener alguna relación con el pasado de Clara. La iglesia era pequeña, modesta, con una fachada sencilla pero llena de historia. Entró con cautela, el eco de sus pasos resonando en el interior vacío. En el altar, una vela encendida daba una luz tenue a la sala, casi como si esperara su llegada. El sacristán, un hombre mayor con un rostro lleno de arrugas y sabiduría, lo recibió con amabilidad, pero también con un dejo de curiosidad. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó, su voz grave pero suave. Leonardo explicó rápidamente su situación, mencionando la donación de Clara y su búsqueda. El sacristán lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, pero sus ojos parecían brillar con una luz que Leonardo no entendió al principio. Después de un largo momento, el hombre se acercó a un pequeño escritorio y comenzó a rebuscar entre unos papeles viejos. Finalmente, encontró lo que buscaba. Un sobre envejecido, con el nombre de Clara escrito a mano. El sacristán lo miró a los ojos, antes de entregárselo. Este sobre fue dejado aquí por Clara, años atrás.
Solo puedo decirle que su hijo, él también ha estado buscando. Y, como usted, está buscando respuestas. El corazón de Leonardo dio un salto en su pecho. Allí, entre las manos del sacristán, estaba la última pieza del rompecabezas. No era solo una pista, era la señal de que finalmente había llegado al lugar correcto. ¿Dónde está?, preguntó, su voz apremiante, llena de ansiedad. El hombre señaló hacia el fondo de la iglesia, hacia una pequeña sala privada. Leonardo no lo dudó ni un segundo y se dirigió allí, con el sobre en la mano y la esperanza renovada. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, sentado en una silla junto a la ventana, mirando al exterior, como si hubiera estado esperando toda su vida para ver qué ocurría. El hombre se volvió al escuchar la puerta, y Leonardo se quedó allí, paralizado por un momento. Había algo en ese rostro, algo en esos ojos, que lo conectaba de inmediato con Clara. Era su hermano, el hijo de Clara, el hombre que nunca había conocido, pero que ahora, en ese instante, se encontraba frente a él. Los dos se miraron durante unos largos segundos. Leonardo no sabía qué decir. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, como si el encuentro fuera tan extraordinario que no había una forma correcta de abordarlo. Finalmente, el hombre rompió el silencio. «Soy Rafael», dijo, con voz tranquila, pero cargada de una emoción contenida. «Y tú debes ser Leonardo, mi hermano». Esas palabras, simples pero definitivas, marcaron el comienzo de una nueva etapa para ambos. No había reproches, no había dolor. Solo una aceptación silenciosa, como si todo lo que había sucedido en el pasado los hubiera llevado, de una manera extraña, a este momento. Leonardo se acercó lentamente, sin saber si debía abrazarlo, si debía decir algo más. Pero Rafael lo miró con una sonrisa tímida, la misma que Clara habría tenido, y extendió su mano. «Gracias por haberme buscado», dijo, con una sinceridad que tocó el alma de Leonardo. «Nunca imaginé que encontraría a mi familia. Pero aquí estamos, después de todo». Leonardo tomó su mano, y en ese gesto simple pero lleno de significado, supo que todo había cambiado. No había vuelta atrás, pero ya no importaba. Lo que importaba era que ahora, por fin, podían ser hermanos. No por obligación, sino por la vida misma, que, en su forma impredecible, les había dado una segunda oportunidad. Después de todo, en medio de la confusión, de las mentiras no contadas, de los secretos del pasado, había algo claro: la familia nunca se pierde por completo. A veces solo se oculta un poco más, esperando ser descubierta cuando menos lo esperas. Mientras se despedían, Leonardo miró a Rafael con una sonrisa, sabiendo que, por fin, había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Y así, en ese pequeño pueblo, con la última luz del día tiñendo el cielo de tonos dorados, los dos hermanos comenzaron un nuevo camino juntos, un camino que Clara había soñado para ellos, pero que solo el tiempo les había permitido encontrar. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.